El Sistema Interestatal de Estados Unidos. La obra que cambió un país para siempre. El viaje de 62 días que cambió la historia. En 1919, un joven oficial del ejército llamado Dwight Eisenhower cruzó Estados Unidos de costa a costa en un convoy militar. El viaje que hoy harías en 4 días de coche le tomó 62 días. Caminos de barro, puentes que se derrumbaban bajo el peso de los camiones, vehículos atascados en el desierto durante horas y tramos enteros en los que directamente no existía ninguna carretera reconocible. 37 años después, ese mismo hombre, ya siendo presidente de Estados Unidos, firmó la ley que crearía el sistema de carreteras más grande jamás construido por un ser humano. Más de 46,000 millas de asfalto que todavía hoy, cada segundo al día, mueven la economía más grande del planeta. Esta es la historia de cómo se construyó, de un secreto de diseño que probablemente has usado sin saberlo y de un mito sobre aviones aterrizando en carreteras que casi todo el mundo cree. En los próximos minutos vas a entender el código secreto detrás de cada número de autopista que has visto en tu vida. ¿Por qué existe ese mito sobre aterrizar aviones en las carreteras que en realidad es más complicado de lo que parece? ¿Y cómo un impuesto casi invisible en cada tanque de gasolina terminó pagando la obra pública más ambiciosa de la historia moderna? Empecemos por el principio. A principios del siglo XX, Estados Unidos tenía un problema gigantesco. Era un país inmenso, con una economía que crecía a toda velocidad gracias a la industrialización, pero conectado por una red de carreteras que parecía sacada de otro siglo. Cada estado construía sus propias carreteras, con sus propios estándares, sus propios anchos de carril, su propia señalización y sin ninguna coordinación nacional real. Cruzar de un estado a otro a veces significaba literalmente cambiar del tipo de carretera de un momento a otro, sin previo aviso, pasando de asfalto a tierra en cuestión de metros. Eisenhower nunca olvidó aquel viaje de 62 días con el convoy militar transcontinental, y cuando años después, durante la Segunda Guerra Mundial, vio la red de autopistas alemana, el Autobahn quedó impresionado por lo rápido que Alemania podía mover tropas, tanques y suministros por todo el país sin los cuellos de botella que él mismo había sufrido en su propio territorio. Cuando llegó a la presidencia en 1953, unió esas dos experiencias en una sola obsesión. Estados Unidos necesitaba una columna vertebral de transporte nacional, unificada, rápida y crucialmente útil, también en caso de emergencia militar o evacuación civil masiva ante un eventual ataque nuclear, un temor muy real en plena Guerra Fría. En 1956 firmó la Ley Federal de Autopistas y con ella nació el Sistema Interestatal. Pero lo verdaderamente inteligente de esta ley no fue solo la idea, fue cómo se pagó. Se creó el Fondo Fiduciario de Autopistas, alimentado por un impuesto federal a la gasolina de apenas unos centavos por galón. Es decir, cada vez que alguien llenaba el tanque, una pequeña parte de ese dinero, casi imperceptible para el conductor individual, iba directamente a construir más autopista. El gobierno federal cubría cerca del 90% del costo de construcción y los estados el 10% restante, un reparto que hacía casi imposible para cualquier estado rechazar la oferta. Fue, en esencia, un sistema que se autofinanciaba con su propio éxito. Cuantos más coches circulaban, más gasolina se consumía, más dinero había para construir más carreteras, que a su vez atraían más coches y más consumo de gasolina, en un ciclo que se retroalimentó durante décadas. Si te gusta este tipo de historias de ingeniería que terminan explicando cosas de la vida cotidiana, este es un buen momento para darle like al video. De verdad, ayuda muchísimo. Y sigue viendo,
porque ahora entramos en la parte de diseño, que es donde está el dato que te prometí al inicio. ¿Alguna vez has visto un cartel de autopista y te has preguntado por qué algunas tienen 2 dígitos y otras 3? No es aleatorio, es un código diseñado para que en teoría cualquier persona pudiera orientarse sin GPS, sin mapa, solo mirando el número. Algo revolucionario para la época en la que se diseñó. Las autopistas que van de este a oeste tienen números pares, las que van de norte a sur, números impares. Las rutas principales, las más largas y más importantes, terminan en 0 o en 5, como la I-95, que recorre toda la costa este desde Maine hasta Florida, o la I-10, que cruza el sur del país de punta a punta desde California hasta Florida. Y aquí está el detalle inteligente. Cuando ves un número de 3 dígitos, como la I-405 en Los Ángeles, en realidad te está diciendo algo específico. Es una ruta derivada o un bucle alrededor de la autopista principal. En este caso, la I-5 y el primer dígito incluso te indica si es un bucle completo alrededor de una ciudad, si empieza con un número par, o una ruta que solo se conecta en un extremo si empieza con impar. Es literalmente un sistema de GPS analógico diseñado hace casi 70 años y todavía funciona exactamente igual que hoy, sin que la inmensa mayoría de los conductores sepa que este código existe. Aquí llegamos al dato que te prometí. Existe un mito muy extendido, que una de cada 5 millas del sistema interestatal debía construirse completamente recta para poder usarse como pista de aterrizaje de emergencia para aviones militares. Un dato que probablemente escuchaste en algún profesor o algún familiar en algún momento de tu vida. La realidad es más matizada. No existe ningún requisito oficial documentado que diga exactamente eso. Es una leyenda urbana que circula desde hace décadas y que ni siquiera los historiadores del propio Departamento de Transporte de Estados Unidos han podido rastrear hasta un documento original. Lo que sí es cierto es que el diseño del sistema estuvo profundamente influenciado por consideraciones militares. Los estándares de curvas, las pendientes máximas y sobre todo las alturas mínimas de los puentes se calcularon pensando en poder equipo militar pesado, incluyendo misiles balísticos transportados por carretera de un extremo del país al otro sin obstáculos. Así que, aunque lo del avión aterrizando en la autopista sea más mito que realidad literal, el espíritu de la historia sí es cierto. Este sistema se diseñó desde el primer boceto con la defensa nacional en mente tanto como con el comercio. Más allá de los números y la geopolítica, lo que realmente hizo revolucionario a este sistema fueron los estándares de ingeniería que hoy damos totalmente por sentado. Acceso controlado, nada de semáforos, nada de entradas directas desde una casa o negocio, solo entradas y salidas diseñadas específicamente para fusionarte con el tráfico sin frenar en seco. Curvas calculadas matemáticamente para poder tomarse con seguridad a la velocidad de diseño de la vía, normalmente muy por encima del límite legal como margen de seguridad. Y señalización estandarizada en todo el país, el mismo color, la misma forma, el mismo tamaño de letra, sin importar si estás en Florida o en Montana. Algo decidido a partir de estudios sobre cuánto tiempo tarda el ojo humano en leer un cartel a determinada velocidad. Esto suena obvio hoy, pero en los años 50 era radical. Significaba que, por primera vez, un conductor podía cruzar literalmente todo el país sin sorpresas de diseño, algo que hasta entonces era impensable. Pero como toda gran transformación, esta tuvo un lado más incómodo. La construcción masiva de autopistas, muchas veces atravesando directamente el centro de las ciudades por ser la ruta más barata en terrenos ya urbanizados, arrasó con barrios enteros, desplazando a comunidades, muchas de ellas de bajos ingresos y afroamericanas, para abrir paso al asfalto, en decisiones de trazado que hoy serían impensables sin un proceso de consulta pública mucho más riguroso.
aceleró también el fenómeno de la suburbanización. Millones de personas se mudaron lejos de los centros urbanos porque de repente conducir largas distancias se volvió rápido y cómodo, vaciando los centros de muchas ciudades estadounidenses de población y comercio durante décadas. Cambió literalmente la forma física de las ciudades estadounidenses para siempre. Un efecto que urbanistas siguen estudiando y en muchos casos tratando de revertir hoy en día. Así que la próxima vez que estés en una autopista interestatal, mirando ese número en el cartel verde, ya sabes que estás viendo la punta de un iceberg de ingeniería, financiación y hasta estrategia militar que empezó con un joven oficial atrapado 62 días en el barro. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el sistema interestatal de Estados Unidos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué otra obra maestra de ingeniería te gustaría que investigara a fondo? Yo tengo mi favorita, pero quiero leer la tuya primero. Y si te quedaste con ganas de más historias como esta, tienes que ver el video que tengo justo aquí arriba, porque vamos a otro tema que es igual o incluso más impactante que todo lo que acabas de ver.